Yo me siento triste porque mi idioma natal no se está aprendiendo, me parece muy fatal. Por esto de los niños como aves en el panal deberían estudiar el cucama tradicional. Mi sueño es triunfar y pasar a los demás. Me gusta cantar y bailar a compás. Eso me fascina y se alegra a mi vecina. Me voy a la cocina a hacer tacacho con asesina. ¡Ya! Quiero comenzar compartiendo con ustedes un texto que me parece fundamental para reflexionar sobre la revitalización lingüística y sobre el cual hablábamos con Tulio el día domingo, que es el texto del doctor Richard Littleberg, Richard Pequeño Oso, un indígena norteamericano que escribió una letanía que quiero leer para provocar su reflexión. Cito: desde tiempos inmemoriales nuestros idiomas nativos americanos han sido orales. Algunos de ellos se han estado escribiendo solamente en los últimos 3 siglos. Debemos recordar esta tradición oral a la hora de enseñar nuestros idiomas. A veces negamos esta tradición oral al seguir ciegamente el único modelo de enseñanza de un idioma que conocemos, la forma en la que se nos enseñó el idioma inglés. Obviamente él se refiere al contexto norteamericano, ¿verdad? Poniendo un gran énfasis en la gramática. Enseñar nuestros idiomas como si no tuvieran una tradición oral es un factor que contribuye al fracaso de los programas de enseñanza de idiomas nativos americanos, de tal modo que ahora tenemos algo así como una tradición del fracaso. Probablemente debido a esta tradición del fracaso, nos adherimos a cualquier cosa que parezca que puede preservar nuestros idiomas. Como resultado, ahora tenemos una letanía sobre lo que considerábamos era el único modo de salvar nuestras lenguas. Esa única manera era muy rápidamente reemplazada por otra. Por ejemplo, algunos de nosotros decíamos: pongamos nuestros idiomas por escrito. Y lo hicimos, y aún así nuestras lenguas nativas seguían muriéndose. Luego dijimos: hagamos diccionarios para nuestros idiomas, y lo hicimos. Y aún así, las lenguas seguían muriéndose. Luego dijimos: formemos lingüistas entrenados en nuestras lenguas, y lo hicimos. Y aún así, las lenguas seguían muriendo. Luego dijimos: preparemos a nuestra propia gente que habla nuestros idiomas como lingüistas, y lo hicimos. Y aún así, nuestras lenguas nativas seguían muriéndose. Luego dijimos: solicitemos una asignación de fondos federales para la educación bilingüe. Y lo hicimos. Y aún así, nuestras lenguas nativas seguían muriéndose. Luego dijimos: dejemos que en las escuelas se enseñen nuestras lenguas. Y lo hicimos. Y aún así, nuestras lenguas nativas seguían muriéndose. Luego dijimos: desarrollemos materiales culturalmente relevantes, y lo hicimos. Y aún así, nuestras lenguas nativas seguían muriéndose. Luego dijimos: recurramos a muy buenos hablantes para que enseñen nuestras lenguas. Y lo hicimos. Y aún así, nuestras lenguas nativas seguían muriéndose. Luego dijimos: grabemos a los mayores hablando nuestros idiomas. Y lo hicimos. Y aún así, nuestras lenguas nativas seguían muriéndose. Luego dijimos: filmemos a los mayores hablando nuestras lenguas y realizando actividades culturales. Y lo hicimos. Y aún así, nuestras lenguas nativas seguían muriéndose. Luego dijimos: grabemos a nuestros hablantes nativos en CD-ROM. Este texto fue escrito hace 20 años, ¿eh? Y lo hicimos, y aún así nuestras lenguas nativas
seguían muriéndose. Finalmente alguien dirá, hagamos congelar a los pocos hablantes que nos quedan, de tal manera que cuando la tecnología avance, ellos puedan ser revividos y así contaremos con nuevos hablantes de las lenguas nativas norteamericanas. Y lo haremos. Y estos sujetos resucitados despertarán en un distante mundo del futuro, cuando ellos sean los únicos hablantes de sus idiomas, porque entonces todos los otros hablantes de esos mismos idiomas habrán desaparecido y nadie los entenderá. En esa letanía hemos visto en cada recurso la salvación de nuestros idiomas y no lo han sido. Por supuesto que apelar a la tecnología criogénica y al congelamiento instantáneo son medidas desesperadas. El punto es que, a pesar de los avances en los métodos de enseñanza y en la tecnología y nuestra creciente dependencia de ellos, nuestros idiomas siguen muriéndose. En este proceso de muerte también juega un rol el constante agotamiento de quienes hablan lenguas nativas. Nuestros idiomas tienen pocos medios, como el nacimiento de reaprovisionarse de hablantes nativos, y aún el nacimiento está fallando porque no estamos enseñando a nuestros recién nacidos a hablar sus idiomas nativos. Con la lectura de la letanía de Ricardo Pequeño Oso, no quiero desanimarlos del afán que ahora nos ocupa, sino más bien destacar la urgencia que hay de reinstituir la transmisión intergeneracional de las lenguas, ¿cierto? De insistir en la responsabilidad que tienen los propios hablantes, los padres, las madres, los abuelos y la comunidad para con sus lenguas. Pasando ahora al contexto latinoamericano, el cual me va a ocupar esta tarde, ya por las presentaciones de los colegas de Perú, Bolivia, por la presentación de Libia y por los comentarios de Tulio cuando abrió el debate en la mañana, creo que van a coincidir conmigo respecto a que es válido afirmar que hoy todas las lenguas amerindias, en mayor o menor grado, se encuentran en condición de vulnerabilidad. No hay ninguna que se le escape, ni siquiera la millonaria quechua, millonaria como dice Inge, ¿no? Con unos dicen 8, otros dicen 10, otros dicen hasta 12 millones de hablantes en 7 estados diferentes. Pero como veremos más adelante cuando Rosario Saavedra nos comente, incluso esa lengua millonaria, el quechua, adolece de serios problemas, precisamente por aquello que dice Littleberg, que los padres ya no la están transmitiendo a sus hijos. Entonces, es altamente probable que de no modificarse esta tendencia, estemos de aquí a pocas décadas ante la pérdida de una de estas lenguas millonarias de América. Con base en lo que he señalado, quiero entonces referirme a este nuevo campo, como les decía esta mañana, que se denomina de revitalización lingüística. Y quiero comentar muy brevemente para los que les mueva el interés por este nuevo campo, casi que se puede constituir en una subdisciplina de la lingüística. El origen de la preocupación, si bien como nos ha ilustrado Antoni, desde hace mucho tiempo diversos pueblos del mundo han venido preocupados por el destino de sus lenguas, y uno de ellos es el pueblo vasco, ¿no? Pero a nivel de la academia, esta preocupación surge sobre todo con el cambio de siglo, ¿sí? Y desde el primer mundo
surgieron voces que comenzaron a alertar sobre los peligros que confrontaba el mundo en cuanto a una aparente e inevitable pérdida del patrimonio cultural y lingüístico a raíz de los procesos de globalización entonces en ciernes y hoy día en cada vez mayor aumento. Tales conclusiones resultaron también de la toma de conciencia creciente sobre la pérdida del patrimonio biológico del planeta, ¿cierto? Entonces hubo una suerte de preocupación en paralelo, así como se van perdiendo especies biológicas, también se van perdiendo lenguas, y se hizo un paralelo entre la pérdida de la diversidad biológica, la pérdida de la diversidad cultural y la pérdida de la diversidad lingüística. Los remito allí a un clásico número de la revista Language. Como ustedes saben, una de las revistas más importantes del campo lingüístico, que en su edición del 2001 recoge un artículo de Krauss y un debate entre Krauss y Hale sobre el futuro de las lenguas amerindias, ¿sí? Entonces, desde ese momento, ¿no? y producto de este paralelo entre deforestación, contaminación del agua, explotación ilimitada de los recursos naturales, se establece esta correlación entre biodiversidad y diversidad lingüística y entre la pérdida de especies vegetales y animales y la pérdida de lenguas. Por lo general, ello tiene que ver con que las regiones con mayor biodiversidad son también aquellas que acogen la más alta diversidad cultural e idiomática. Entonces, resultaron de esta nueva preocupación planetaria iniciativas de diversa índole, destinadas primero a la catalogación de las lenguas amenazadas, y a los compañeros en la mañana nos ilustraron cómo un grupo internacional de expertos de la UNESCO llega a una suerte de taxonomía que va desde lenguas vivas, vigentes, hasta lenguas extintas, ¿no? Y entonces se crean estas taxonomías de vitalidad lingüística y también aparecen proyectos académicos de diversa índole. Y aquí quiero referirme a dos campos que emergen, producto de esta preocupación, casi simultáneamente. De un lado, la documentación lingüística y de otro lado, la revitalización lingüística. Uno podría esperar, en su sano juicio, que dada la gravedad de la situación, estos dos campos trabajaran de la mano, pero no es así. Y esto tiene que ver con la fragmentación de la disciplina lingüística y también con la historia de con su trayectoria, con su historia, ¿no es cierto? Y el campo de la revitalización lingüística, como lo ha ilustrado bien Lilia hace unos minutos, tiene que ver sobre todo con sociolingüística y lingüística aplicada o pedagogía de lenguas, como ella se refirió aquí, y son los sociolingüísticas y los lingüistas aplicados quienes nos preocupamos de la revitalización, y la documentación es como un nuevo membrete que se le ha colocado a la lingüística descriptiva de siempre, ¿no es cierto? Entonces, muchos lingüistas descriptivos dicen no se puede comenzar la revitalización hasta cuando nosotros no hayamos terminado de documentar las lenguas. Pero si esperamos que ello ocurra, más seguro, más temprano que tarde se morirán las lenguas y ya no habrá hablantes que hacer, salvo que recurramos al método de Little Bird a resucitar hablantes que ya hemos congelado previamente. Entonces, ese es el contexto global en el cual se está hablando de revitalización lingüística. Pero ¿qué pasa en nuestro contexto particular de América Latina? A mi juicio, es la mayor visibilización y participación política indígena, junto a los procesos individuales y colectivos de etnogénesis, los que han contribuido a que líderes e intelectuales indígenas se comiencen a preocupar por la pérdida de las lenguas
que sus sociedades hablaban cotidianamente. Y aquí quiero resaltar algo, que muchas veces son líderes indígenas que ya perdieron uso activo de la lengua, quienes se afanan por retomar las lenguas que recuerdan o que conocen, ¿no?, en su condición de bilingües pasivos, o que escucharon en su infancia, o líderes indígenas que no hablan las lenguas y quieren un mejor destino para sus hijos y sus sociedades. Y este proceso de etnogénesis se experimenta en el continente desde hace más o menos 2 o 3 décadas, y son producto de lo que Albó denomina procesos de retorno al indio, ¿no?, o lo que Varese denomina, más atinadamente me parece, procesos de insurgencia indígena, ¿cierto? Hemos visto por la exposición de Inge que esos procesos de insurgencia indígena no siempre dan los frutos que uno espera, pero en fin, quiero decir que a mi juicio son estos procesos de etnogénesis y de insurgencia indígena los que han motivado una preocupación por la revitalización lingüística de la región. Tal situación, por ejemplo, ha llevado a contextos parecidos a aquellos en los que me tocó vivir en Bolivia, cuando se nos pedía por ahí en los años 2000 al 2006 que, cito, la lengua nos devuelva, la escuela nos devuelva la lengua que nos quitó. Entonces, hay una apuesta desmesurada por la escuela, a mi juicio, pero una apuesta que debemos tomar en cuenta. Entonces, ese es el contexto más o menos general en el cual se desarrolla esta preocupación por la revitalización idiomática. Como les digo, en distintos lugares de América se vienen llevando a cabo acciones destinadas a revertir la vulnerabilidad de las lenguas y a recuperar al menos algunos de los espacios de uso y de las funciones comunicativas que estas lenguas han perdido. Es en ese contexto que hablamos de revitalización lingüística. Entonces quiero definir qué es lo que entendemos por revitalización lingüística. Entendemos como revitalización lingüística o idiomática todas aquellas acciones destinadas a reactivar el uso cotidiano y activo de las lenguas amenazadas y vulnerables, incluyendo aquellas que se encuentran al borde de la extinción. También forman parte de la revitalización lingüística las acciones que propician la apropiación, reapropiación o reaprendizaje de estas lenguas por parte de pobladores de comunidades en las cuales estos idiomas fueron un día de uso frecuente y preferido. Cabe precisar que en aquellas situaciones en las cuales la lengua por revitalizar se encuentra sumamente debilitada o al borde de la extinción, la revitalización idiomática adquiere sobre todo una finalidad simbólica, es decir, la recuperación de la lengua en cuestión solo para cumplir con un número limitado de funciones, por lo general vinculadas con el fortalecimiento identitario de los miembros del pueblo que una vez tuvo al idioma silenciado como lengua de uso preferido o incluso como idioma único. Como verán, nuestra comprensión de la revitalización lingüística es amplia y, como lo propuso Hinton en el 2001, incluye acciones que la familia, la comunidad y también la escuela pueden llevar a cabo. Es precisamente cuando la escuela hace suya esta preocupación que podemos hablar de una educación para la revitalización lingüística, y me parece que ese es el sentido que le quisieran dar a esta nueva maestría en la Universidad del Cauca, de allí el acento que colocan en el aspecto de pedagogía de lenguas. A partir de esas consideraciones hemos llegado
a lo que denominamos como Educación para la Revitalización Lingüística, ERL, ¿no? Y nos hemos basado en el análisis de experiencias concretas de diversa índole que se han llevado a cabo o que están actualmente en curso con diferentes pueblos indígenas en distintos lugares de América indígena. La colaboración y o complementariedad entre hogares, comunidades y escuelas es fundamental en este nuevo tipo de educación. También se destaca la motivación política que subyace a estas acciones de aparente naturaleza técnica, pues se postula que la recuperación y revitalización de las lenguas amenazadas o en peligro guarda estrecha relación con el deseo indígena de seguir siendo diferentes, etnogénesis, aunque con igual derecho a los servicios que el Estado brinda a todos sus ciudadanos. Como les decía, en Bolivia repetían que la escuela nos debe devolver la lengua que nos quitó. Por ello les digo que aunque hay suficiente evidencia a nivel global del rol limitado que las escuelas por sí solas pueden desempeñar en revertir el desplazamiento lingüístico, hoy día, tanto las autoridades indígenas como los padres de familia persisten en ver las escuelas como agentes claves para la revitalización de las lenguas. De allí que el sistema educativo y las escuelas, a mi juicio, comparten esta responsabilidad en muchos aspectos. Sin embargo, insistimos que por lo general falta mucho para que las familias tomen conciencia de que la responsabilidad principal de la reversión del desplazamiento lingüístico recae en primer lugar en sus miembros, en los padres de familia, los abuelos y los parientes cercanos, y en segundo lugar en sus comunidades y sus organizaciones políticas. Al postular el surgimiento de este nuevo campo de acción que denominamos Educación para la Revitalización Lingüística, proponemos una revisión crítica de los enfoques y metodologías comúnmente utilizados en la educación intercultural bilingüe con poblaciones indígenas en América Latina, en tanto se ha hecho frecuente en situaciones de desplazamiento lingüístico recurrir a este tipo de educación y a sus metodologías para la enseñanza de lenguas, como si la educación intercultural bilingüe, hubiera sido pensada como estrategia de reversión del cambio idiomático. Sobre esta base establecemos un deslinde entre EIB, Educación Intercultural Bilingüe, y la educación para la revitalización idiomática, concebida como un nuevo campo de acción, pero también de reflexión y de teorización a partir de las lecciones que cada situación particular requiere y a la vez arroja. Me detengo un segundo para poder expresar mi idea. Como todos ustedes saben, y a eso me referiré con mucho mayor amplitud el día de mañana en el evento de etnoeducación, la EIB surge en contextos clásicos de monolingüismo en lengua indígena y surge para que los niños y jóvenes indígenas se apropien del castellano como segunda lengua. Ese es en el contexto en el cual surge la EIB. Hoy día estamos, eso se comenzó a esbozar como bilingüe en los años 40. 70 años después estamos ante una situación radicalmente distinta. El monolingüismo en lengua indígena es escaso, ¿verdad? Las situaciones de bilingüismo son mayores y las situaciones de desplazamiento idiomático son mucho mayores aún. Es decir, en una diversidad de contextos de América Latina, la lengua castellana o la lengua portuguesa se vuelven lenguas de uso predominante de la población. Entonces, a mi juicio, la EIB sigue siendo válida,
pero válida para un determinado tipo de contexto. Por eso coincido con Inge que es menester pensar en educaciones y no en educación en singular, porque la situación de diversidad es tal que exige de soluciones distintas para las distintas situaciones en las cuales nos encontramos, y una de esas situaciones es precisamente aquella a la que busca dar respuesta la educación para la revitalización lingüística, es decir, aquellas situaciones de desplazamiento idiomático. Ya me mostró mi querido Tulio la tarjeta amarilla, así que antes que salga la roja, voy a pasar a algunas consideraciones con las cuales o a partir de las cuales quiero promover su reflexión, y ojalá podamos tener un debate interesante al cierre de la tarde. Quiero compartir algunas ideas para el cierre. A mi juicio, la demanda de revitalización de las lenguas es de naturaleza política y surge de lecturas internas e integrales de los fenómenos sociohistóricos y de la lucha indígena por la supervivencia y la autodeterminación. La revitalización de una lengua indígena está conectada intrínsecamente con los temas de injusticia social y con la desigual distribución del poder en las sociedades multiétnicas, y es por tanto parte de los planes de vida indígenas que prevén un futuro diferente para sus sociedades en el más amplio marco de la redefinición del Estado-Nación. Por lo tanto, las políticas y estrategias para la enseñanza de las lenguas en peligro deberían apoyar estos propósitos y objetivos políticos, y los aspectos técnicos de las intervenciones deberían supeditarse a ellos. En el análisis que he hecho, he visto también cómo la cuestión del poder y de la desigualdad lingüística pueden dilucidarse en el seno del hogar cuando uno de los padres o los dos deciden cuestionar el status quo y responden a la opresión idiomática volviendo a hablar la lengua en el hogar y reinstituyendo la transmisión intergeneracional del idioma subalterno. Ellos se ponen en evidencia con el ejercicio ciudadano de aquellas madres que toman la decisión de transmitir la lengua subalterna a sus hijos en ambientes urbanos. Todo esto nos remite al hecho que no hay mejor estrategia de revitalización que la reinstitución de la transmisión intergeneracional de las lenguas originarias, precisamente hoy que se experimentan en hogares indígenas casos crecientes de una socialización primaria mediada por la lengua hegemónica, incluso en aquellas situaciones en las que uno de los padres o los dos posean una competencia limitada del castellano. Tal constatación nos lleva a desarrollar en los padres una conciencia lingüística crítica que los lleve a retornar al uso natural de crianza y de socialización de sus hijos. Esta situación debe también merecer la atención pública y del Estado, a quien le compete valorar y estimular el desarrollo del bilingüismo y el plurilingüismo como situaciones tanto naturales como deseables. Para nuestro análisis, la noción de lengua patrimonial como distinta de las de lengua materna, segunda lengua e incluso de la denominación genérica de lengua indígena u originaria nos ha resultado sumamente útil, en tanto sitúa la lengua originaria en cuestión en su actual condición de lengua amenazada, oprimida por la hegemónica, y en casos como el uruguayito, uno de los casos que he analizado, también por otra lengua indígena de mayor difusión y también con mayor poder y uso como el aymara. Es obvio que el poder al que nos referimos no es intrínseco a las lenguas, como lo ilustró Inge esta mañana, sino más bien un reflejo del poder que ostentan sus hablantes. En todos los casos, la potencial pérdida de una lengua no constituye un fenómeno lingüístico solamente e involucra diversas dimensiones de la vida social, política y económica, en tanto se sitúa en la relación desigual entre civilizaciones de distinta factura y devenir. Por lo demás,
Lo que está en riesgo no es solo la lengua como vehículo de comunicación, sino y sobre todo como medio de cognición y de creación de cultura. De ahí que la revitalización de una lengua esté en relación directa con la revaloración de la sabiduría ancestral y de los valores, conocimientos y prácticas sociales de un grupo sociohistórico que lucha por su supervivencia. Por ello, tanto en el diseño como en la puesta en vigencia de medidas revitalizadoras, se debe tener en mente que los hablantes de una lengua patrimonial se caracterizan por un variado nivel de competencia comunicativa, pues por lo general ellos recurren ahora a otro idioma como lengua preferida o de uso predominante, la cual a menudo no es otro idioma originario, sino una lengua europea. De ahí que por lo general el uso de la lengua patrimonial se haya restringido a los dominios del hogar y de la comunicación íntima entre personas mayores, pues pese al conocimiento que sus hablantes o recordantes pudieran todavía conservar, ya no la transmiten a sus descendientes. Cabe reiterar que uno de los actores claves de todo proceso revitalizador es el hogar, pues precisamente a la familia le toca romper el silencio que se le ha impuesto a la lengua patrimonial, despertarla y darle voz. Y no hay mejor estrategia para ello que los procesos de transmisión intergeneracional. La lengua se salvará en la medida que las nuevas generaciones la hablen y la hagan suya. En ese marco, los planificadores lingüísticos y educativos tienen que analizar críticamente sus propias propuestas y planes de acción con el fin de cumplir con la obligación de obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades con las que desean colaborar y ojalá ir más allá del consentimiento para involucrarnos directamente en la acción que les compete sobre todo a ellos. A veces el grupo dominante y algunos individuos e instituciones indígenas de buena voluntad obtienen algún tipo de respaldo de organizaciones políticas y académicas para las propuestas de revitalización que, aunque sólidas y válidas, no pasan por la consulta, el tamiz y el consenso de las autoridades tradicionales y de los expertos y sabios de cada comunidad. La ética de la revitalización idiomática exige una amplia consulta y participación, consulta que al mismo tiempo constituye una oportunidad única para fortalecer la conciencia lingüística crítica de la comunidad respectiva. Es en base a ello que de manera reiterada insisto en que la revitalización idiomática es una acción predominantemente comunitaria y bajo el liderazgo indígena, pues se trata de una acción política que va de abajo hacia arriba. Sin lugar a dudas, los diferentes grados de vitalidad de las lenguas pueden lugar a diferentes niveles de compromiso de la comunidad para participar activamente en la revitalización. No siempre los miembros de la comunidad están conscientes de la condición de sus lenguas, sobre todo cuando todavía hay un número considerable de hablantes. A diferencia de ello, pareciera que en las comunidades lingüísticas más pequeñas hay cada vez mayor percepción de las dramáticas condiciones por las que atraviesan sus idiomas. Los procesos de etnogénesis y el creciente conocimiento de la legislación nacional e internacional que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas para preservar sus lenguas y culturas, de hecho contribuyen al despertar de esta conciencia. Entonces, con esas reflexiones quiero dejarnos y ojalá en el momento del debate pueda haber la posibilidad de una mayor reflexión respecto a algo que a mi juicio es importantísimo, y con eso cierro. La revitalización idiomática puede iluminarse de prácticas y teorías construidas en otros contextos, pero sí los prevengo que estas prácticas no pueden trasladarse automáticamente a un contexto que es radicalmente indígena, radicalmente distinto, ¿no es cierto? América indígena requiere también de propuestas y de
propuestas y de teoría de revitalización que ojalá podamos construir todos juntos con la ayuda también de la maestría que la Universidad del Cauca arrancará próximamente. Muchas gracias.